Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Sean todos muy bienvenidos a este webinar que preparamos con muchísimo esmero, con muchísimo cariño para cada uno de ustedes, bajo la iniciativa de Nexus Security, junto con nuestra alianza con Microsoft. Creamos este espacio especialmente pues, para cada uno de ustedes. La idea es que podamos descubrir todo lo que no nos han contado, ¿verdad?, sobre ciberseguridad. Hoy queremos invitarlos a abrir la mente a nuevas perspectivas. Yo creo que pues, la seguridad digital ya no es un lujo, ¿verdad? Es una necesidad completamente y la forma en la que entendemos también va a marcar mucho el rumbo de nuestras organizaciones, ¿cierto? A lo largo de esta sesión exploraremos cómo las soluciones de Microsoft Security y el acompañamiento experto también de Nexus están ayudando a empresas en todo la TAM, ¿verdad? A proteger, a conectar y también a poder evolucionar frente a cada uno de los desafíos actuales del entorno digital. El día de hoy nos acompañan tres grandes referentes del mundo de la ciberseguridad. Tenemos a Luis Mercado, director de ciberseguridad de la TAM en Nexus. Tenemos también a Raúl Campos y a Fernando da Silva que nos acompañan directamente desde Microsoft. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Prepárense, acomódense, puedan estar cómodos y disfruten de esta sesión donde combinaremos conocimiento, visión y acción. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Luis Mercado, quien nos guiará en esta primera parte del webinar. Adelante, Luis. Gracias, Said. Muy buenos días a todos. Un saludo a lo largo de toda América Latina. Para mí es un placer nuevamente, como parte del equipo de Nexus, compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a tener una sesión, una entrevista eh, bastante interesante, bastante enfocada a lo que ustedes, padres, nos han preguntado muchísimas veces, cosas que muchas veces un landing page, una página, un documento, muchas veces no nos pueden dejar tan claro y que la realidad del mercado pues ha cambiado un poquito. Para eso nos acompaña Raúl Campos, el líder de ciberseguridad para toda América Latina de Microsoft, y Fernando da Silva, que es el arquitecto de ciberseguridad para nuestra región, apoyándonos muchísimo desde el lado de Nexus. Caballeros, bienvenidos. Muchísimas Hola, ¿cómo gracias. están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos. Bueno, antes de iniciar, quiero darles una pequeña introducción. Así como lo comentaba, la idea es poder aclarar muchas preguntas que tenemos como partners de Microsoft Security y cómo Microsoft ha venido transformando muchísimo de esto hacia material para nosotros mismos. Entonces, Raúl, que va a empezar con la sesión, nos va a mostrar un pequeño resumen con Fernando sobre lo que tenemos en portafolio. Y posterior a esa revisión, vamos a empezar con las preguntas para que ustedes, si tienen igual preguntas, pueden hacer en el chat, para que ustedes se vayan con toda la claridad del mundo de lo que Microsoft tiene de cara a el tema de ciberseguridad, que está rompiéndola muchísimo, está en un nivel muy alto y que realmente, personalmente, me gusta mucho lo que están haciendo. Entonces, Raúl, Fer, les doy la palabra para que iniciemos porque tenemos muchísimo que avanzar y poco tiempo. Buenísimo, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Ya como lo habían comentado, tanto Fernando como yo somos parte del equipo para Latinoamérica dentro del área de solución de ciberseguridad. Tanto Fer y yo vamos a participar en esta sesión con el objetivo de un poco poder responder a algunas preguntas que a veces en el día a día o en la información que podemos encontrar no termina estando como muy clara y existen ahí algunos matices que quisiéramos aclarar. Fernando nos va a ayudar un poco más con la perspectiva, vamos a decirlo así, de técnica. Ya él va a explicarles un poquito desde el frente en el que nos va a apoyar. Y de mi lado, yo desde la perspectiva más comercial. Entonces creo que esta combinación nos puede ayudar también en las respuestas. Yo soy responsable justamente de poder ayudar a los socios a conocer toda la oferta comercial que tenemos y la oportunidad que existe
tanto para poder ayudar a los clientes y en ese camino cómo transformamos estos retos en oportunidades de negocio, ¿no? Y ahí, Fer, te dejo unos minutitos para que te presentes. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Un gusto estar acá con todos ustedes. Entonces, muchas gracias por la invitación. Sean todos bienvenidos a este webinar. Bueno, mi nombre es Fernando Silva, yo estoy basado en Brasil. Yo trabajo acá en Microsoft como arquitecto de ciberseguridad, donde tengo la misión de apoyar a los socios en la conexión de sus prácticas, sus procesos con tecnología. Nosotros sabemos que una estrategia de ciberseguridad tiene como base personas, procesos y tecnología. Esta orden no debe ser invertida en hipótese alguna, ¿sí? No debemos nunca empezar por tecnología, siempre con personas, siempre con procesos, utilizando tecnología como un gran acelerador. Entonces, parte de mi papel en conjunto acá con Raúl es apoyar a los socios de Microsoft en la conexión efectiva de un proceso con la tecnología de Microsoft para seguir ahí con aumentando la postura de seguridad y reduciendo el riesgo y la potencial exposición. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien, Raúl. Entonces, no sé si creo que tenías una presentación pequeñita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Queríamos tener algunas láminas iniciales solamente como para poner en contexto un poco la conversación. Yo se las voy a compartir. Denme un segundo. Perfecto. Y a mí siempre me gusta empezar por el contexto. Creo que es importante saber dónde estamos parados, ¿no? Sí. Entonces, les voy a compartir mi pantalla rápidamente. Eh, y siempre hablo del contexto, ¿por qué? Porque, a ver, en un libro que leía, y esto yo siempre lo menciono, si hay alguien que está conectado por ahí, seguramente lo he escuchado de mí ya antes, pero hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar. Hay factores externos que nosotros no vamos a poder controlar. Hay factores que sí vamos a poder controlar. Lo mismo sucede con nuestros clientes. Sin embargo, algo que sí podemos hacer es estudiar el entorno en el que estamos, entenderlo y bajo esa premisa poder identificar las herramientas para poder aplicarlas en los momentos que sean necesarios para poder afrontar este entorno y estas variables que son tan cambiantes y que no están en nuestro control, ¿no? Entonces, eso es clave. Hay algo que también yo menciono mucho y es que el entorno tecnológico nunca ha sido tan complejo como hoy. Y esto va a seguir sucediendo. Esta lámina yo la puedo presentar de aquí a 5 años y seguramente la expresión va a ser la misma. El entorno tecnológico va a seguir siendo complejo. Y esto se da porque existen muchos factores que tenemos que considerar y que se vienen dando de manera constante. La necesidad de trabajar es constante, o sea, siempre vamos a necesitar avanzar, trabajar y hacer más. Si nos ponemos a pensar, y yo retrocedo algunos años, yo recuerdo cuando empecé en Microsoft, siempre estábamos full, teníamos que hacer muchas cosas. Hoy es lo mismo y mañana será lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser productivos, ser eficientes, hacer cada vez más con los recursos que tenemos. Entonces, tenemos que trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. Segundo, van a surgir nuevas tecnologías. No es que va a parar esto, no, es un círculo virtuoso. Van a seguir apareciendo nuevas tecnologías. Estuve leyendo la semana pasada un informe en donde se mostraba, bueno, estamos hablando en la era de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces veíamos cuántos modelos fueron lanzados en el año 2022, o mejor dicho, después del lanzamiento de ChatGPT en el año 2022, en noviembre más o menos, y cuántos se han lanzado solamente de enero a la fecha y existen muchísimos modelos. ¿Cuántos de esos modelos hoy nosotros estamos utilizando en nuestras organizaciones? Y más allá de los modelos de inteligencia artificial, es toda la tecnología alrededor de ello. Entonces, van a seguir surgiendo muchas tecnologías, va a haber mucha presión por empezar a adoptar estas tecnologías, eh, no solo si lo vemos de una vista como una estructura más jerárquica, no solamente desde arriba, o sea, no solamente desde los equipos de liderazgo en las organizaciones, sino también desde el equipo de planta, desde el field, como le llamamos en algunas corporaciones,
¿Por qué? Porque ellos necesitan hacer sus trabajos productivos, hacer las tareas que tienen asignadas. Entonces van a encontrar esas herramientas para poder controlar ese entorno cambiante. Y pues obviamente tenemos que nosotros, que estamos ahí como área de tecnología, tener que orquestar todo para poder hacer esas habilitaciones y crear un entorno seguro para que se pueda trabajar. Y esto es importante también, el entorno seguro. El entorno seguro cambió totalmente. El entorno seguro antes era perimetral, tenía algo acotado y definido en un espacio físico. Hoy no. La pandemia fue un punto de quiebre en este sentido porque llevó a las organizaciones de un día para el otro a transformarse e interactuar en un mundo casi 100% digital. Entonces, hoy nuestro entorno es híbrido y no solo controlamos recursos propios, sino también las interacciones con proveedores, con clientes, con muchos externos y nuestro entorno cambia y necesitamos generar estos esquemas de protección. Además que las nuevas tecnologías son aprovechadas también por los cibercriminales para generar ciberataques, lo que los convierte en ataques mucho más sofisticados y con una espalda mucho más amplia. Entonces es clave que nosotros podamos también estar preparados de este frente. Y como lo comentó Fernando, seguridad involucra personas, procesos y tecnología. Y eso es importante poder tenerlo claro. Y van muy de la mano con regulaciones, con estándares, con normativas. Entonces el panorama regulatorio cada vez está cambiando y es una variable más que se agrega a esta ecuación tan compleja que ya tenemos. La ciberseguridad va a seguir siendo, bajo todo lo que les he compartido, clave para poder avanzar. Nosotros hicimos un estudio en Sudamérica, estos son datos de Sudamérica. Yo sé que estamos aquí hablando con diferentes países de Latinoamérica, pero debo destacar que tenemos estudios por separado hechos solo para México, solo para Brasil, solo para Centroamérica o para algunos países en particular de Sudamérica, pero el patrón de comportamiento es muy similar en la región. Hoy existe prioridad y se ha vuelto una decisión del negocio adoptar inteligencia artificial, pero también establecer todos los parámetros de seguridad necesarios. Y cuando hablo de seguridad, no solo me refiero a seguridad a nivel físico, sino también a nivel digital. Entonces, la ciberseguridad toma un rol clave y es parte de las decisiones de negocio dentro de una compañía. ¿Y por qué? Porque hoy una de las preocupaciones más grandes que existe es la brecha que existe en la seguridad de las organizaciones. ¿Y a qué me refiero con la brecha? Hoy todas las organizaciones, si yo voy y les pregunto a un cliente, todas me van a decir que están utilizando alguna tecnología, algún producto, algún servicio, tienen algún mecanismo de seguridad. Pero lo que ellos no saben o lo que no tienen claro es qué tan seguros están frente a un potencial ataque. Porque hoy no conocen ese nivel de madurez que ellos tienen. ¿Por qué? Porque hay un espectro amplio que ellos todavía no entienden, no conocen con respecto al mundo de la cibercriminalidad. Entonces, ¿qué tan grande es la cibercriminalidad y qué tan protegido estoy yo para poder afrontar a ella? Y de ahí se desprenden una serie de preocupaciones adicionales que están estrechamente vinculadas. Nosotros tenemos un ejercicio de simulación de ciberataque que ahí Luis, en cualquier momento, cualquier socio que quiera verlo, que quiera incluso tomar este ejercicio y ejecutarlo, lo podemos compartir sin ningún problema, pero en este ejercicio se ven muchas de las variables que están aquí, ¿no? El daño a la reputación de la marca, pérdidas de ingresos, datos expuestos, la confianza digamos, en el cliente comprometida y muchos factores adicionales. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué es lo que hemos hecho desde Microsoft? Y aquí ya vamos a poder ir entrando en el mensaje principal y luego ir respondiendo a las preguntas que tú tienes planteadas. Pero lo que hemos hecho desde Microsoft es poder consolidar todas las diferentes tecnologías que ya existían dentro de un área de solución. Nosotros tenemos una única y gran solución llamada la nube Microsoft. Y esta nube, que yo siempre hago la analogía, como una pizza, la hemos dividido en slides, en los slides de la pizza, ¿no? Y lo que hemos hecho es distribuir
de diferente manera todas esas tecnologías y conectar e integrarlas para que todo se vuelva, o todas estas capacidades o tecnologías se vuelvan un todo y que funcionen de forma integral, se vuelve una solución integral. Es decir, que es una solución integral, ¿por qué? Porque va a poder no solamente hablar con todas las capacidades y servicios que tenemos nosotros como oferta de solución Microsoft o la nube Microsoft, sino también con otros proveedores de nube, otras plataformas, otras soluciones de inteligencia artificial. Entendemos que hoy, como yo les decía, el contexto es que existe mucha presión por adoptar muchas tecnologías y probablemente el cliente ya tiene. Entonces, ¿cómo lo ayudo al cliente a poder conectarse y poder utilizar todo de forma centralizada e integral? Y seguridad no solamente es tener los dispositivos de defensa, sino también tener mecanismos para poder, o de protección, sino también tener mecanismos de poder, para poder responder, para poder generar prevención, ser proactivos en la prevención, o incluso hacer análisis forense, ir hacia atrás para entender qué pasó y poder corregir lo necesario y evitar que algo pueda suceder a futuro. Y obviamente en el corazón de todo esto, hoy está la inteligencia artificial generativa con Security Copilot, ¿no? Que funciona de forma muy similar que cualquier otra aplicación de inteligencia artificial generativa como Copilot o como ChatGPT o como cualquier otra que puedan utilizar, pero que corre sobre todas las tecnologías que hoy tienen atachado, vamos a decirlo así, una capacidad de seguridad que es parte de las soluciones que hoy Microsoft ofrece. Entonces, aquí paro, porque quería llegar hasta este punto como para que puedan tener la visual y el panorama un poco más completo. No sé, Fer, si tú quieras agregar algo adicional o Solo un tú, Luis. comentario final. En la perspectiva técnica, el portafolio como todo tiene más de 50 productos de seguridad. Estos productos están alineados en familias de productos como vemos acá en la pantalla. Entonces, todo lo que tiene que ver, ¿se puede volver un segundo solamente, Sí, Raúl, por favor? un Entonces, segundo. todos los 50 productos están alineados con las familias de productos que tenemos en la pantalla. Esto nos permite tener una charla más sencilla a respecto, por ejemplo, Data Security, Purview, Workload Security, Defender, detección de amenazas, Sentinel, respuesta también, Sentinel, Intune, endpoints y entra identidades. ¿Sí? Todo esto con un scope multicloud, multiplataforma y también con integración de soluciones de AI. Solo esto, gracias. Perfecto. Bien, caballeros. Bueno, yo creo que es una pincelada y tocas algunos puntos muy importantes de muchas de las preguntas que tenemos listas ya con el equipo de mercadeo que nos ayuda a recopilarlas y sobre las necesidades que hay pues en el segmento, ¿verdad? Y pues como no hay mucho tiempo, tenemos que considerar que todo ese arsenal que acaba de decir Fer, donde hay más de 50 productos, donde probablemente se van a incorporar en los próximos meses, años, días, más productos, pues va a generar una contención muy amplia de toda la superficie que nos decía Raúl, de ataque, el entorno híbrido, las nubes, la inteligencia artificial. La primera pregunta que tenemos el día de hoy nos dice, ¿estamos realmente creando una fortaleza integrada o simplemente un único punto de fallo catastrófico? Esto hablando de todos los productos que podría tener un cliente con Microsoft. ¿Qué Excelente, podemos ver ahí? excelente pregunta. Bueno, cuando nosotros miramos para una estrategia de seguridad, tenemos distintos puntos donde se queda necesario hacer la protección. A mí me gusta mucho compartir un ejemplo de un condominio residencial, donde tenemos distintas camadas de seguridad para garantizar que las cosas más importantes se queden seguras. Por ejemplo, donde yo vivo, yo tengo la puerta de mi casa, yo tengo los controles del condominio, yo tengo un montón de controles hasta llegar a mis pertenencias, a mi familia, ¿sí? Entonces, en la estrategia de ciberseguridad es lo mismo. Yo puedo tener esta estrategia de ciberseguridad consolidada con distintas soluciones de distintos fabricantes, o quizá yo puedo tener esto consolidado con un único fabricante, con un único proveedor de seguridad. Entonces queda la ventaja de los dos modelos.
Bueno, cuando yo miro para el modelo Best of Breed, donde yo tengo distintos proveedores, yo puedo sacar lo que me gusta, sacar los puntos con base en las propuestas de valor de cada uno de los fabricantes. Pero al mismo tiempo yo tengo la complejidad de hacer una administración de distintos fabricantes y también la negociación y la compra con distintos proveedores. ¿Sí? Cuando yo miro para una suite, es como para mi casa. Yo tengo la posibilidad de contratar distintos proveedores de servicio o yo puedo contratar una única empresa que toma la seguridad punta a punta. Esta es justamente la propuesta de Microsoft en el contexto de ciberseguridad como jornada, ¿sí? Tenemos hoy un portafolio tecnológico que cubre punta a punta la estrategia de ciberseguridad, con herramientas de defensa cibernética, detección de amenazas, respuesta, contención de amenazas, gerencia de identidad y todo más. Entonces, cuando miramos a respecto del único punto de falla, bueno, hoy Microsoft es una empresa que se probó a lo largo del tiempo con calidad y con SLAs muy altos. Hoy tenemos la nube de Azure como una de las 3 mejores nubes del mundo. Tenemos Windows como el sistema operativo más utilizado en el mundo. Tenemos Office 365 como la herramienta de colaboración más utilizada dentro del mundo. Y todo esto con servicios providos por Microsoft con una excelencia de SLA muy alta. Entonces, para el portafolio de ciberseguridad, se queda la misma estructura, la misma estrategia, los aprovechamientos de los trillones de señales de seguridad que Microsoft recibe por día para garantizar que tenemos en el mercado soluciones efectivas y con alto SLA también. ¿Me quedó claro, Perfecto. Luis? Clarísimo, clarísimo. Espero que a la persona que nos hizo esa pregunta le quedara clarísimo también, porque abordas todo el tema, todo el espectro, con un ejemplo muy claro, como es el tema de la seguridad física. Y ahí quiero aportar nada más un detalle. Una vez tenía un profesor que me decía, cuando tú vas por la calle, corres el riesgo de que seas asaltado, seas dañado de alguna forma. Cuando estás en tu casa, por internet, no tiene que estar esa persona a la par tuya. Puede estar en cualquier parte del globo con acceso a internet y te puede hacer un daño. Entonces, este ejercicio pues es muy interesante. En base a Perfecto. esto mismo, Fer y Raúl, hay un detalle interesante, porque históricamente, si tú te vas a cualquier organización, tenemos un híbrido de diferentes tecnologías, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando, como mencionas el ejemplo, Fer, yo centralizo todo en la empresa de seguridad que cuida el condominio donde yo vivo y esta empresa falla por X o por Y, porque quebró, que no, claramente no es el caso de Microsoft, porque sufrió una brecha y pudieron infiltrarse dentro de la organización? Entonces, la pregunta que nos hacen es que si no estamos, perdón, esta no, esta que está aquí, si no estamos creando un monocultivo que facilite a los atacantes conocer una infraestructura crítica de todos los clientes, porque básicamente todos tendrían exactamente lo mismo si migramos al ecosistema Microsoft. Excelente pregunta. Raúl, ¿le gustaría comentar algo? Yo puedo seguir acá, como prefieres, porfa. Sí, yo antes de que tú compartas, digamos, o complementes lo que ya venías diciendo, porque está estrechamente vinculada a tu respuesta anterior, quiero destacar lo que también dijo Fer, personas, procesos, tecnología. Es probable que yo pueda conocer las tecnologías, pero lo que nunca va a conocer el atacante es cómo estas tecnologías están siendo aplicadas a los procesos y las personas, lo cual en su conjunto crea un modelo único. Y eso es lo que tenemos que hacer y apoyar a los clientes a entender y entender también que la tecnología, la seguridad en realidad, es un modelo compartido. Voy a volver al ejemplo de Fernando. Cuando tú llegas a tu departamento nuevo, en el condominio, a ti te dan unas llaves y te dicen, señor, su casa tiene una cerradura digital, este es el código, aquí están las llaves, tiene sensores de humedad, sensores de humo, tiene cámaras de seguridad y te dan todos los accesos. Pero ¿qué pasa si yo escribo en un post-it todos los accesos, si pongo las llaves en el piso de la calle y viene cualquier persona y con esos post-its y con esas llaves, ¿qué va a poder hacer? Pues obviamente ingresar, ¿no? Claro, El departamento, mi departamento, es exactamente igual que los 20 departamentos de la misma torre.
pero va a depender del dónde puse la llave, cómo la guardé, qué código y cómo combino los factores para poder yo, y nuevamente ahí entra personas, procesos, más la infraestructura, la tecnología, para poder crear este modelo único. Yo siempre comparto con conocidos, familia, etcétera, cuando vemos, por ejemplo, todo esto de la configuración de las claves para nuestras aplicaciones, yo les digo, no pongan una sola clave, pero podrían, por ejemplo, poner un patrón, crear una especie de algoritmo, que no les digo la palabra algoritmo porque muchos no me entienden, pero no son técnicos, pero crear una regla que dependiendo de la aplicación, dependiendo el lugar, el momento, etcétera, les permita a ustedes crear una clave que va a ser única y que va a ser mucho más difícil de poder acceder. Entonces, creo que esto puede ayudar a marcar esa diferencia y a evitar que lo que comentas, no tener como esta facilidad en el conocimiento se dé, ¿no? Muy bien, excelente. Muy Perfectamente. buen punto, Raúl. Muy buen punto. Exactamente. Y bueno, cuando miramos esta pregunta ahora, estamos creando un monocultivo que facilita a los atacantes conocer la infraestructura crítica de los clientes. Si nosotros pensarmos bien, hoy esto ya se queda como una realidad. Por ejemplo, ¿cuál es el sistema operativo más utilizado en el mundo? Yo ya compartí con ustedes. Es Windows. Para fondo personal, para fondo corporativo. ¿Cuál es el sistema de colaboración más utilizado en el mundo? Office 365. Mira que cuando yo crio una cuenta en Office 365, yo hago una autenticación contra Entra ID, antigamente conocido como Azure AD, ¿sí? Entonces, a los atacantes ya tienen el conocimiento, ya tienen una visibilidad que, bueno, si yo encuentro una flag dentro de Azure AD, yo puedo, dentro de Entra ID, yo puedo comprometer millones de clientes. Es justamente por eso que Microsoft toma como su prioridad número uno el tema de ciberseguridad. Y esto no es algo que Raúl está diciendo, que Fernando está compartiendo, es algo que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ha compartido con todo el mercado, internamente en Microsoft y para todo el mercado, que para Microsoft, ciberseguridad, el tema de seguridad es la prioridad número uno. Microsoft tiene dentro de sus productos una iniciativa que llamamos de SFI, Security Future Initiative, que tiene como objetivo minimizar el riesgo en las soluciones, las exposiciones y todo más, tomando como base las mejores prácticas de mercado y tomando como base pilares principales como Security by Design. Todas las herramientas desarrolladas en Microsoft tienen como prioridad en su design el tema de seguridad. Entonces, durante el desarrollo de una solución, como por ejemplo Copilot, durante el desarrollo de la solución ha sido considerado en el designing de la aplicación los puntos principales de seguridad. Lo segundo punto, security by default, que quiere decir que todas las herramientas de Microsoft tienen como prioridad los temas de seguridad como por defecto. Yo comparto con ustedes un ejemplo. Yo trabajo con tecnología Microsoft há más de 15 años. Yo me acuerdo que cuando yo creé mi primera cuenta en Azure, yo tenía una cuenta administrativa con los Global Admin Rights y yo no tenía MFA para esta cuenta. Esto, no lo sé, mucho tiempo atrás. Hoy en día es como imposible que la cuenta administrativa que ha sido creada con base en un nuevo contrato no tenga su autenticación multifactor habilitada. Esto es el punto de security by default. Entonces yo tengo el contexto de seguridad disponible en la herramienta, pero esto también es mandatorio para el cliente para la activación. Yo puedo como administrador habilitar el MFA y después deshabilitar. Vale, yo puedo hacer algo así, pero por defecto los controles de seguridad están habilitados. ¿Sí? Lo tercero punto es Security Operations. Entonces, monitoreo, detección, herramientas que me permitan hacer operaciones de seguridad
monitoreo, tomar, por ejemplo, los señales de seguridad para detectar amenazas, haciendo el tracking de grupos de ataque y todo más. Hoy existe un número oficial que Microsoft compartió, el equipo de Threat Intelligence nos compartió, que por día Microsoft recibe más de 78 trillones de señales de seguridad. Y es importante contextualizar qué es un señal de seguridad. Es como un intento de ataque calificado. Una cosa es un evento donde algo ha sido hecho. Una cosa es un señal donde algo ha sido hecho con una intención sospechosa. ¿Sí? Esto es un señal de seguridad. Y por día, Microsoft recibe más de 78 trillones de señales de seguridad ah, que retroalimenta sus herramientas de ciberseguridad. Entonces, imagínate el volumen de ataque que la estructura de Entra ID recibe por día, que Office 365 recibe por día, que Azure recibe por día. Un ejemplo más, que la nube de Xbox, que también hace parte de Microsoft, recibe por día. Todo esto retroalimenta la base de Threat Intelligence, que es parte principal de la estrategia de seguridad de los productos de nuestro portafolio. Perfecto. Gracias a ambos porque muy clara la respuesta. Vamos a entrar en un tema un poco más comercial, pero que no deja de ser técnico desde su punto de vista de proactividad, y es el tema de licenciamiento en algunos temas muy puntuales. Recuerdo que hace unos años atrás estaba Business Standard, después nació Business Premium, salió otra versión con otros componentes, y en general pues se ha vuelto un poco complicado poder licenciar ciertos procesos dentro de ciberseguridad con el ecosistema. Y creo que existe un abismo fundamental entre lo que es E3 y E5. Entonces, la pregunta que nos hacen por acá es que si es ético y sostenible un modelo donde las capacidades críticas para defenderse contra adversarios modernos, APTs, atacantes sponsorizados por un Estado, sean reservadas básicamente a la licencia más cara o más costosa que la E5. ¿Creen que eso es algo que podamos sostener en América Latina o podemos buscar algún modelo donde pudiéramos ofrecer características similares a un costo más adaptado a nuestra región? Voy yo aquí, y luego si gustas, Fer, me complementas. Pero algo que de hecho nos diferencia de otros proveedores es que yo les decía al inicio, tenemos una solución integral que está conformada por una gran familia de productos, por ende una X cantidad de productos, que son más de 50, y dentro de cada producto tenemos diferentes capacidades agrupadas en planes, que yo suelo decirles sabores, ¿no? Y quiero que vean estos planes, sabores, como piezas de Lego. Entonces, en realidad, el plan E5 es el combo más grande y el más completo. Como cuando vas a un patio de comidas y quieres comprarte el combo que tiene papas, gaseosa, hamburguesa, postre, todo junto, ¿no? Y es el más caro, obviamente, porque incluye todo. Pero siempre vas a tener la posibilidad de poder comprarte solamente las papas en la versión pequeña o solamente la bebida en la versión más pequeña. Lo mismo con nosotros. Tenemos la posibilidad de poder ir por el combo más grande, que en el caso de la protección pensada en los usuarios y los recursos de los usuarios, son todas las licencias del tipo por usuario que van sobre Microsoft 365, y eso es Microsoft 365 E5, y que en el caso de Azure se llama Defender for Cloud, porque nos va a permitir proteger los recursos, los N recursos de la organización a nivel de bases de datos, aplicaciones, infraestructura, redes, etc. Entonces yo puedo o comprar el paquete completo o comprar cosa por cosa. Y en el camino, en el medio, lo que hemos hecho es flexibilizar esos paquetes o combos y crear unas versiones un poco más, digamos, intermedias. De hecho, hemos anunciado hace un mes eh, 3 nuevas suites llamadas Defender Suite para Business Premium, Purview Suite para Business Premium y una que se llama Defender and Purview Suite para Business Premium,
que lo Ok. que hace es poder entregarle a las empresas más pequeñas solamente a manera de combo o paquete todas las capacidades de seguridad y de compliance en un precio pensado para, digamos, una empresa del SMB y que me va a entregar todas las capacidades mucho más avanzadas de seguridad y de cumplimiento también. Entonces yo puedo ir por el paquete completo o puedo ir por la capacidad particular que quiero y además, al ser, en el caso de Microsoft 365, pensado en usuarios, yo voy a poder aplicar estas capas dependiendo del perfil del usuario también. Entonces, no es que tengo que ponerle el mismo producto a todos, es que no necesariamente todos requieren ese nivel de protección o de seguridad. Lo ideal sería que todos estén protegidos al máximo, pero si necesitamos hacer algo escalonado, lo vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces, eh, digamos, no hay una dependencia directa de de una licencia costosa, sino que en realidad es flexible y está adaptado a cubrir cualquier reto o necesidad que un cliente pueda tener. Esto también se Per- conecta directamente con la estrategia y la madurez de la jornada de seguridad. Por ejemplo, vamos a hablar de los ejemplos acá de APT, State Sponsored y todo más. Estos son ataques, son ataques conocidos que una herramienta, por ejemplo, de EDR, Endpoint Detection and Response, puede detectar y hacer el bloqueo y la protección del workload station, de la estación de trabajo, ¿sí? Dentro de una cadena de ataque, de un kill chain, tenemos, por ejemplo, un correo infectado donde el usuario hace el clic, le infecta la computadora, le compromete su credencial, se movimenta lateralmente, eleva su privilegio, se espalha por el parque tecnológico y ahí se compromete como ransomware, por ejemplo. Entonces, tenemos la estrategia de seguridad en distintos puntos. Y la madurez para proteger este contexto como un todo está dividida en distintas etapas que demandan personas, procesos y tecnología. Si yo empiezo con lo básico que Microsoft tiene, existen controles de seguridad que pueden ser aplicados a la perspectiva de correo, endpoint protection y todo más. Todos los puntos existen recursos conectados de forma procesual a la política de seguridad, por ejemplo, que puede prevenir tipos de ataque. Lo principal que yo quiero decir acá es que la protección de forma general no está directamente ligada a la tecnología que tenemos, pero sí a el proceso definido para hacer uso de la tecnología. Yo puedo tener acá el E5 de Microsoft más completo o para el business, como Raúl comentó, excelente este punto, porque mismo para empresas con menos de 300 usuarios, tenemos una cobertura completa también dentro del portafolio de Microsoft, pero esto no reemplaza la necesidad de definición de procesos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de dato yo puedo compartir externamente o internamente? Yo tengo Purview, es una excelente herramienta de Microsoft para hacer clasificación de datos, data loss prevention y todo más. Pero si yo no tengo proceso que me diga qué tipo de dato es sensible, que yo no puedo compartir externamente, ¿cómo hago el uso de Purview? La perspectiva de Endpoint Protection, por ejemplo, yo tengo una estrategia de trabajar con Defender, vale, pero esto tiene distintos contextos. Dentro del E3, del nivel básico, tenemos una herramienta llamada Defender P1, que cubre algunos puntos de seguridad. Si yo necesito mover, si mi estrategia está avanzada, ahí yo puedo mover a el P2, que tiene más inteligencia, ¿sí? Lo mismo se pasa a todos los controles. Empieza con lo básico y la oferta avanzada trae recursos adicionales. Excelente. Me gusta lo que mencionaba Raúl, donde podemos adaptarnos a la necesidad. Sin embargo, hay una pregunta que se relaciona muchísimo con esto y nos preguntaban cuáles eran los tres principales vectores que no cubría la licencia E3 con AE5. Ya Raúl nos contestaba que se puede amoldar según la necesidad de cada organización. Ahora bien, dándole un poquito de vuelta a esta pregunta y entendiendo que ya podemos, según lo que nos comentaba Raúl, lo que nos comentaba, granular
muchísimo el licenciamiento que necesita cada organización, ¿qué sería lo básico que necesita una organización con Microsoft para garantizar cierto nivel de madurez en la protección? Es decir, una empresa que abrió hoy, que ha venido facturando 5,000, 10,000, 20,000 dólares al mes y dice, bueno, ya estamos creciendo mucho, me interesaría poner algo de seguridad. ¿Cuáles serían, digamos, esos 3 productos clave que sí o sí tenemos que considerar? Raúl, ¿le gustaría contestar, por favor? Sí, 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 sí. Nosotros hicimos un ejercicio justamente muy alineado a lo que mencionas para identificar lo mínimo indispensable que un cliente debe de habilitar. Obviamente la necesidad del cliente va a cambiar dependiendo del tamaño y la complejidad que cada organización tenga y por ende ahí esto va a ir avanzando. Pero lo básico radica en proteger la identidad, proteger los dispositivos y proteger la información que fluye a través de estos dispositivos y las aplicaciones. Entonces son como las 4 cosas que tenemos que hacer. Cuando hablo de proteger la identidad, ahí tenemos que combinar 2 cosas. La primera está relacionada con la identidad digital per se, y esto va por el lado de, en términos de producto, Entra ID, y para poder, por ejemplo, habilitar algunos escenarios de inicio de sesión con múltiple factor de autenticación. Pero además de eso, poner un mecanismo de defensa o de protección a la identidad. No solamente estos mecanismos de habilitación de la identidad con características de seguridad por defecto, sino ponerle mecanismos extras. Y ahí entra un Defender for Identity. Pero nuevamente, esto ya es vamos a decirlo así, un adicional. Lo básico es tener el Entra ID, pero si yo quiero ponerle algo más, vendría el Defender for Identity. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Defender for Identity me permite identificar la ubicación del usuario y entregar accesos condicionales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si Interesante, Raúl sí. inicia sesión en Lima y 2 minutos después en Tokio? Esto está extraño, ¿no? Claro. Entonces, el Defender for Identity me permite llegar a ese nivel. Pero soy una empresa que no tiene ese nivel de complejidad. Soy una empresa más pequeña. Entonces, con el Entra ID podemos tener esta primera capa. Luego, en segundo lugar, tenemos la protección del dispositivo. Y ahí entra Defender for Endpoint. Lo mencionó hace un momento Fernando. Es una solución EDR. Entonces, yo voy a poder proteger el dispositivo que es utilizado por este usuario y a través del cual se accede con una autenticación. Al proteger el dispositivo, estoy yendo a una capa 2. Y todos utilizamos dispositivos para poder trabajar. En tercer lugar, proteger las aplicaciones que yo voy a colocar sobre este dispositivo eh, para evitar de que a través de una aplicación, digamos, no segura o de una fuente no segura pueda existir una brecha, un espacio que vaya a vulnerar a la organización. Y en último lugar, en cuarto lugar, los datos per se. Yo siempre pongo un ejemplo, y acá el producto es Defender para Office 365, y aquí yo pongo el ejemplo, un ejemplo claro. A mí me llegan correos electrónicos con archivos adjuntos o con enlaces para poder acceder a X lugares. Regístrate aquí, participa de este evento, por ejemplo. Defender for Office 365 lo que hace es, tan pronto yo le doy clic al enlace, lo escanea, lo analiza y determina si es un enlace malicioso o no. Si es un enlace malicioso que eventualmente va a vulnerar a la organización, me aparece una alerta en rojo diciéndome no puedes entrar. Entonces evita que yo pueda ingresar. Pero si está ok, yo voy a poder ingresar sin ningún problema. Entonces ahí creo una barrera de protección que me va a permitir, digamos, evitar caer en este escenario de vulneración. El Defender for Apps, por ejemplo, que es el que les decía para proteger las aplicaciones, va a permitir de que yo cuando instale una aplicación en particular pueda sobre esa aplicación aplicar reglas. Algo que sucede mucho, por ejemplo, en entidades financieras, en donde hay asesores comerciales, en donde hay mucha rotación también, es que a veces los asesores utilizan el WhatsApp para comunicarse con los clientes y terminan sacando a través de WhatsApp archivos
que son confidenciales. Pero claro, el negocio requiere que yo pueda tener esta agilidad. Entonces, ¿cómo mantengo la agilidad? No bloqueo, no limito, pero me encargo de asegurarme que la información que está fluyendo por ahí sea la información que realmente se necesita y no necesariamente información que es confidencial. Entonces, con esta tecnología yo puedo crear estas reglas para evitar, por ejemplo, que una lista con los nombre de clientes, correos, teléfonos, datos de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, pase de un espacio de almacenamiento de la organización a un chat de WhatsApp, ¿no? Entonces, tengo estos mecanismos. Pero volviendo a la pregunta inicial, es como lo básico, ¿no? Proteger la identidad, proteger los dispositivos, proteger las aplicaciones y la información que fluye dentro de las aplicaciones. Yo sé que tenemos poquito tiempo, pero me gustaría conectar con este punto que Raúl ya compartiste a respecto del básico bien hecho y de los frameworks, los procesos de seguridad que debemos seguir. Por ejemplo, cuando hablamos de Zero Trust, tenemos verificación de forma explícita, que se conecta directamente con los puntos de identidad. Tenemos conceder solamente el acceso necesario, que se conecta con la protección de los datos, la protección de autenticación y todo más, que tiene tecnología en todo el que ver, pero tiene también la definición de procesos. Y el último punto de Zero Trust es asumir brechas, asumir vulnerabilidad, que nuestro ambiente pueda ser atacado de alguna forma. Entonces, estrategias de protección que se conectan con Workload Protection, con las herramientas de protección de workloads que Raúl comentaba. Excelente, excelente. Creo que nos quedan 5 minutos. Una última pregunta. Tenemos más preguntas en el material que nos han enviado los partners, cerca de 30 preguntas diferentes, pero creo que muchas también van muy relacionadas, entonces nos permite acordar un poquito el material. Pero hay una muy interesante que nos preguntan aquí por medio del chat y dice, en un ambiente colaborativo, ¿cómo garantiza Microsoft Copilot que los datos procesados por usuarios empresariales se mantengan dentro de los límites de cumplimiento y gobernanza definidos por la organización? Ahora que está muy enfoque, tanto Copilot Security como Copilot de estudio y todos los sabores que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos mantener la gestión de esos datos y de pronto también qué valor, para aprovechar el espacio de la pregunta, qué valor nos pueden dar estos mismos datos para la respuesta de un incidente en ciberseguridad? Excelente pregunta. Bueno, el primer punto de seguridad, el uso de las herramientas de Copilot, el uso de inteligencia artificial dentro del contexto de las herramientas de AI de Microsoft tiene un scope basado en el tenant donde se queda activo. Entonces, por ejemplo, de la misma forma que yo tengo una infraestructura compartida, cuando yo hago uso de Office 365, la infraestructura es compartida, pero los datos son personales, alineados a una suscripción, alineados a un tenant y todo más. Entonces, yo y Raúl y yo acá somos empresas distintas que trabajamos con Office 365. Vale, los datos de Raúl no se quedan disponibles para mi empresa y mis datos no se quedan disponibles para Raúl. Sin embargo, que yo comparta, por ejemplo, una invitación, algo así, de forma a conceder el acceso. Para Copilot es exactamente lo mismo. El contexto de datos se queda dentro del tenant, limitado solamente a el tenant. La infraestructura puede ser compartida de alguna forma, los modelos pueden ser compartidos, pero la inteligencia aplicada a el tenant, acceso a los datos, se queda disponible solamente por tenant, siguiendo esta misma segregación de acceso y permisiones que Office tiene como default, por defecto, que Azure también tiene por defecto y todo más. ¿Vale? Yo, Cuanto a las... Oh, perdón, Raúl, por favor. sí, te quería agregar con respecto a ese punto que mencionabas del tenant, solo los invito a que hagan un ejercicio. Vayan a Copilot, inicien sesión con su cuenta corporativa, si es que tienen cuenta Microsoft 365. Si tienen Copilot para Microsoft 365, les va a aparecer dos opciones, trabajo y web. ¿Ok? Prueben con cualquiera. Y, por ejemplo, carguen un archivo que no esté en su tenant, que esté por fuera. Descárguense un libro, un PDF, una guía, una normativa, algo. Cárguenlo y pídenle a Copilot Chat, ya sea por web o por el Copilot de 365, que se los resuma. Y ustedes van a ver que hay una carpeta que se va a generar en su OneDrive, en donde va a estar almacenado ese archivo. Y en el histórico
de interacciones con Copilot se guarda el histórico, o sea, el chat que ustedes han generado. Al ser estos objetos que ahora residen en el tenant, como lo comentaba Fernando, si yo creo una lógica de protección y gobernanza sobre el tenant, este es un elemento que está dentro. Por ende, toda esa lógica de protección y gobernanza aplica sobre estos recursos. Perfecto, Per- perfecto. Complementando los puntos que me comentaba ahí sobre inteligencia Sobre cibernética, ¿sí? cómo Copilot Security específicamente puede darle un valor agregado a los partners que ya tienen clientes con la madurez para implementarlo. Porque, ojo, Copilot Security no es para todos. Es, es maravilloso. Es genial el producto. Lo hemos visto trabajar, hacer cosas interesantes, pero no es para todos. Entonces, para ese cliente que hoy en día está pensando en implementar Copilot, ¿qué consideración debería tener y cuál es el valor agregado que va a tener? Excelente pregunta. Copilot Security es una herramienta que se queda al centro del portafolio de soluciones de seguridad de Microsoft y que tiene también el soporte para conexión con herramientas de terceros, pero su escopo es exclusivo para seguridad. Entonces, imagínate que dentro de Copilot for Security se reciben los datos de Sentinel, los datos de Defender, los datos de Entra ID y los datos de soluciones de terceros también. Tenemos allá una gente, tenemos allá una solución de AI que ha sido entrenada en ciberseguridad. Entonces, si tú preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el usuario que tiene mejor riesgo de comprometimiento de identidad? Con base en los alertas, con base en los incidentes, con base en los datos que están dentro de las herramientas que Copilot for Security tiene acceso, esto va a ser el análisis. El punto más importante de comentar acá, Luis, es que mismo teniendo esta solución, Copilot for Security, como parte del portafolio de Microsoft, debemos seleccionar las herramientas que tienen integración con Copilot for Security. Esto no tiene una visibilidad completa por defecto. Por ejemplo, yo no puedo preguntar a Copilot for Security, busca los archivos del Departamento de Recursos Humanos y me traga una lista de salarios. No, esto no tiene este escopo. Esto tiene un escopo donde se conectan las herramientas de seguridad, lo que llamamos de plugins. Los plugins por defecto son los plugins de las herramientas de Microsoft, donde existe también el soporte para creación de plugins para ingesta de datos de terceros. Con base en estos datos, el scope de Copilot for Security puede hacer análisis, puede hacer una integración con la base de Threat Intelligence de Microsoft para más inteligencia. Es como una herramienta que tiene conocimiento de seguridad y que mira los datos que tú permites la conexión, que ustedes en general permiten la conexión. Genial, genial. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo y hubiera sido interesante poder continuar con las otras preguntas. Nos quedaron cerca de 15 preguntas sin contestar, pero abordamos bastantes temas, abordamos temas de licenciamiento, cómo podemos implementar estrategias de seguridad, cómo Microsoft ha venido cambiando el paradigma de lo que se está dando contra lo que se dice en el mercado, contra lo que realmente se está dando. Y creo que queda muy claro eh, el detalle puntual de hacia dónde va Microsoft, la importancia de esos 50 productos, que no es solamente comprar y comprar a lo loco, sino es seleccionar en base a una estrategia. Y hay un paréntesis, recuerden, partners, que tenemos los assessments de seguridad, que son una herramienta muy práctica para ustedes, para que sus clientes entiendan cuál es su postura de seguridad hoy, y en base a eso priorizar cuáles son las alertas o las amenazas que deberíamos de remediar antes de implementar cualquier proceso de seguridad. No puedes ir al doctor y decirle, me duele la cabeza y te manden un tratamiento para el estómago, porque no son cosas que van relacionadas. Bueno, en algunos casos sí, pero creo que es un mal ejemplo. Pero el tema es que tenemos que saber cómo estamos primero para poder adoptar una tecnología. Entonces, necesitamos un comentario final, Fer, tuyo, un comentario de Raúl para cerrar y pues agradecer a la gente. Los escuchamos. Excelente. Lo comentario que yo tengo para compartir con ustedes es básicamente lo que ya compartí cuando empezamos la charla. Siempre mantienen el foco en las estrategias de seguridad, teniendo como enfoque personas, procesos y tecnología. Tecnología tiene el papel de acelerar los procesos de seguridad y ayudar a las personas, ¿sí? Entonces, esto es un punto principal. Y bueno, la mejor estrategia empieza por lo básico. Entonces,
tenemos ahí dentro del portafolio de mi cliente, existe Business Standards, existe un E3, ¿vale? Tenemos muchos procesos, tenemos muchas herramientas de seguridad que podemos tomar ventaja a partir de esto para después mirar a las oportunidades de mejorar los procesos, mejorar la tecnología y acceder a otro nivel. Entonces, tomando siempre esto como base, ¿sí? Procesos, personas, procesos de tecnología y empezar por lo básico bien hecho. Raúl, Súper. porfa. Sí, bueno, en mi caso, solo como mensaje final, lo comentamos al inicio, nuestra solución es súper amplia. Considérennos como una solución de seguridad también, por favor. No piensen que solo Microsoft se quede en Office, en Azure, en Windows. Tenemos, como han visto, una oferta de seguridad sólida e integral. Segundo, es muy importante que podamos entender el dolor del cliente y sobre esos dolores que el cliente puede tener, hacer una evaluación para saber cuáles son esas herramientas que aplican al cliente. Entonces pongamos al cliente en el centro y veamos cómo lo podemos ayudar, siempre pensando también en que va a haber, primero, una tecnología que los va a poder ayudar, segundo, un recurso, y cuando me refiero a recurso es algún programa, iniciativa, beneficio, campaña, etcétera, que les permita acelerar la aplicación de esa tecnología, y piensen en que cada reto puede ser transformado en una oportunidad desde una perspectiva de el cliente, que seguramente hay algún objetivo interno que cumplir en la organización, y para ustedes, que son empresas, finalmente lo que buscan es ser rentables, pues cómo ese reto lo convierto en una oportunidad de negocio también, que aprovechando todos los recursos que podemos disponibilizar desde Microsoft y desde Nexis, les permita a ustedes maximizar estas ganancias que puedan tener. Y finalmente, capacitación. No duden en preguntar, no duden en entrar. Tenemos mucha información, muchos recursos. Con Nexis estamos corriendo muchos entrenamientos, eventos, etcétera. Capacítense. Hoy ya no podemos esperar a que venga alguien a enseñarnos. Hoy tenemos que nosotros salir proactivamente a buscar esta información y a capacitarnos porque la tecnología está avanzando tanto que si esperamos, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, así dice, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje final. Gracias por la invitación. Perfecto. Gracias, Raúl. Gracias, Fer. De mi parte, primero que nada, agradecerles a ustedes dos por el espacio, por el tiempo en sus agendas, que ha sido complicado, ¿verdad? Sacar un ratito siempre cuesta porque tenemos tantas cosas, como dice Raúl, en mente que cuesta. A nuestros partners, a todas las personas que nos acompañaron durante esta horita, un poquito más de tiempo, darles las gracias por sacar un espacio en su agenda. Realmente para nosotros es un placer desde Nexis colaborar en estas conversaciones con los fabricantes. Y realmente yo creo que el mensaje queda muy claro de que la estrategia muchas veces no es lo que el PowerPoint dice, es lo que el cliente necesita. Y algo que dice Raúl es muy cierto. Cuando tú hablas con alguien de seguridad, si no sabe de seguridad, lo vas a enredar, te vas a enredar. Tienes que tener preparación para poder llegar a conversar sobre eso. Y lamentablemente, es un comentario personal que he visto, y he visto gente tomando maestrías donde te enseñan de ciberseguridad y lo que te hagan es un curso de cómo usar 3 aplicaciones. Eso no es ciberseguridad. Ciberseguridad es conocer las tecnologías, pero también conocer esos procesos y conocer a las personas que van a aplicar esa tecnología para desarrollar un ecosistema seguro dentro de toda nuestra región. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo, que tengan muy buen día, buena tarde, buen provecho, buen desayuno a los de Centroamérica, buen almuerzo a todos los demás y que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias. Muchísimas Chao. gracias. Chao.